¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa Parlamento, la cita semanal de esta casa, donde repasamos la actividad en la Cámara Regional. El turismo, el principal motor de la economía canaria, vuelve a centrar gran parte del debate parlamentario. El Estado ha anunciado una batería de 13 medidas por valor de 300 millones de euros para amortiguar la crisis, a las que se suman también las medidas impulsadas por las administraciones canarias. Se reducen y suprimen algunas de las tasas aeroportuarias que cobra AENA a las compañías aéreas para no perder conectividad. Ese es precisamente el objetivo principal del Gobierno de Canarias, y el viernes la consejera de Turismo ha explicado con detalle las acciones previstas en un pleno monográfico a petición del Grupo Nacionalista. Entre otras medidas, se retiene el IGID y se bonifican las cuotas a la Seguridad Social. Sobre las acciones que aplicará el Ejecutivo ha hablado también en nuestra entrevista la secretaria segunda de la mesa y diputada del Grupo Popular. Luz Reverón ha destacado la necesidad de remar en la misma dirección para atajar el problema y ha aplaudido la decisión del presidente canario de posponer la puesta en marcha de una tasa turística. Agradecemos que haya entrado en razón el presidente del Gobierno de Canarias y que no vaya a imponer esa tasa turística, porque en estos momentos creo que no sería lo más conveniente ni lo más viable para nuestra economía. Crecen los delitos contra la libertad sexual y contra la vida en Canarias. El dato se desprende de la memoria de la Fiscalía relativa al 2018 que entregó esta semana el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, al presidente de la Cámara Regional. Los datos se estudiarán en profundidad en una próxima comisión parlamentaria. Luz Reverón González nació en febrero de 1972 en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife. Me considero canaria y por supuesto que me considero chicharrera, porque mi padre era guardia civil, toda mi familia ha sido guardia civil y por tanto nací en el Hospital Militar. Casada y sin hijos, es la mayor de 2 hermanas y tiene un sobrino al que dedica la mayor parte de su tiempo libre. Todo el mundo sabe que tengo un sobrino que se llama Ricardo. Y además todo el mundo sabe ya que está yendo al colegio, porque a todo el mundo le digo el uniforme, lo que ha dicho hoy, lo que no ha dicho, que es mi gran debilidad y que lo quiero mucho. Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, es funcionaria de carrera del Cabildo Insular de Tenerife. Actualmente ocupa la Secretaría Segunda de la Mesa del Parlamento y es diputada del Grupo Parlamentario Popular. También he sido concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Después estuve 2 años viviendo en La Gomera como directora insular de la Administración General del Estado. Además, también he tenido los cargos orgánicos dentro del partido y soy vicesecretaria sectorial. Bueno, señora Reverón, afronta usted una nueva etapa como miembro de la mesa del Parlamento, con además representación de varios partidos políticos. ¿Cómo va esa experiencia? ¿Cómo espera que sea? Pues la experiencia va muy bien, la verdad, porque es una etapa nueva. El Parlamento es la casa gran desconocida de todos los canarios. La Mesa del Parlamento es un órgano institucional y además un órgano de gobierno, lo que exige pues aprobar todos los documentos que se hacen en lo que es el día a día y el trámite administrativo de esa casa. Pero la verdad que estoy ilusionada, estoy contenta. Es otro trabajo, pero muy ilusionada, la verdad. ¿Y cómo se lidia con sus señorías, con los diputados? Estamos hablando de 70 personas, no es fácil organizar, normalmente son disciplinados, pero a veces la pasión también, la energía del momento hace que pierdan un poco los papeles o que se pasen de tiempo, por ejemplo, que es muy habitual. Sí, a ver, yo creo que todos somos muy disciplinados, como tú has dicho, todos sabemos dónde nos encontramos, pero es verdad que tenemos un presidente del Parlamento donde está siendo bastante laxo con los tiempos y está dejándonos, bueno, pues 30 segundos más. Pero bueno, yo creo que bien. La verdad que yo conozco más o menos a la mitad, la otra mitad son personas en estos momentos para mí son nuevos y desconocidos, pero muy bien, la verdad que muy bien. La verdad que mi talante siempre ha sido llevarme bien con todo el mundo, porque creo que así se sacan mejores éxitos entre todos. Ya metidos de lleno en lo que es la actividad parlamentaria, esta semana ha sido un poco complicada, sobre todo en la isla de Tenerife, por ese cero energético, ¿no? La ciudadanía indignada. Ha habido una reacción por parte de los vecinos, sobre todo de los establecimientos que han tenido problemas para poder servir al personal, a la gente, para dar servicios, ¿no? Sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué medidas
se van a propiciar desde el Parlamento? Hombre, sinceramente yo creo que hay que tomar ya el toro por los cuernos, si me permites esa expresión, porque no es la primera vez que pasa eso, pasa y todo el mundo sigue mirando para otro lado. Yo creo que tenemos que decir quiénes son los responsables, pero independientemente de quiénes son los responsables hay que buscar soluciones. En estos días salían los responsables diciendo que había un problema en el tema de las infraestructuras. Tenemos unas infraestructuras totalmente obsoletas que no dan respuesta a cuál es la demanda en estos momentos de nuestra energía. Por tanto, yo creo que hay que buscar soluciones, y soluciones cuanto antes. Ya no me vale que me digan en el Parlamento, estos son los responsables. Vale, muy bien, tome usted las medidas pertinentes con esos responsables, pero tome medidas para que esto no vuelva a suceder. También esta semana se ha celebrado el segundo pleno monográfico de este periodo de sesiones. El primero fue dedicado a los incendios que han tenido lugar este verano en Gran Canaria, ¿no? Unos incendios muy graves, muy importantes, y en este caso ha sido el turismo, ¿no? Principal motor económico de las islas, en jaque por todas las circunstancias que se están dando alrededor del sector, ¿no? Sí, la verdad es que es una situación muy complicada para Canarias. No nos olvidemos que además de la quiebra de Thomas Cook nos encontramos con el Brexit. También hemos sufrido en el mes de agosto el incendio, como tú has comentado, en la isla de Gran Canaria. Por tanto, si no me lo permites, ha pintado mal el panorama. Pero sí es verdad que de lo único que me puedo alegrar en estos momentos es de las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, donde ha dicho que va a desistir de imponer esa tasa turística que el Partido Popular desde el minuto 1 nos hemos negado en rotundo, porque entendíamos que eso no nos conducía a ningún lado. Por tanto, agradecemos que haya entrado en razón el presidente del Gobierno de Canarias y que no vaya a imponer esa tasa turística, porque en estos momentos creo que no sería lo más conveniente ni lo más viable para nuestra economía. En estos casos se reaviva o se reabre ese debate de por qué tenemos tanta dependencia del turismo. Siempre se ha hablado en Canarias de abrirnos un poco más al sector de la industria, pero al final el turismo es el que nos ha dado la riqueza económica que tenemos actualmente y es el que nos la quita también cuando se producen este tipo de crisis, ¿no? Cierto. Siempre hemos escuchado en sede parlamentaria, y sobre todo cuando estamos en elecciones, tenemos que diversificar la economía. Eso es lo que significa diversificar la economía para no tener esa dependencia directa del turismo. Efectivamente, Canarias, por nuestra geografía y por nuestro clima y por todas nuestras virtudes, evidentemente nuestro principal motor económico es el turismo, pero no podemos tener esa dependencia. ¿Cuál es lo que nosotros del Partido Popular entendemos? Que hay que apostar por otros nichos de trabajo, hay que apostar por otras economías y no seguir dependiendo del turismo, que evidentemente es nuestro gran motor, pero cuando vienen mal dadas, pues evidentemente nos encontramos con un problema. Se ha referido usted a las elecciones, nos enfrentamos a otras, a las cuartas de estos 4 años. El 10 de noviembre va a ser la fecha y en su caso el Partido Popular, Pablo Casado, ha intentado pues crear esa alianza con Ciudadanos, que al final no ha sido posible. ¿Cuál va a ser un poco la estrategia de cara a esta cita electoral del PP? Bueno, pues ya lo ha dicho mi partido a nivel nacional, será Ciudadanos quien tendrá que dar explicaciones a la ciudadanía. Evidentemente nosotros somos conscientes de que en estos momentos hay más partidos de centro derecha y por eso hemos querido una gran alianza, pero una gran alianza simplemente pensando en el porvenir de España y en el porvenir de los españoles. Otros han querido mirar para otro lado, pues ellos tendrán que dar las explicaciones. Mire, nosotros no ganamos las elecciones, además nosotros tuvimos unos resultados, los peores resultados, pero hemos conseguido llegar a acuerdos en muchísimas comunidades autónomas. Ese es nuestro ADN, ese es nuestro DNI. Nosotros queremos llegar a acuerdos con todo el mundo para poder pensar, para poder que la economía y sobre todo que los españoles pues vayan mejor las cosas, pero parece que otras personas quieren mirar para otro lado y solamente están pensando en su rédito político. Ahora no es el momento de hablar de rédito político, si me lo permites. Habla con cualquier persona por la calle, la gente está muy cabreada. La gente no entiende cómo es posible que haya otra vez unas elecciones con el coste que eso supone. Claro, pero en este caso, usted que habla de llegar a acuerdos, Pedro Sánchez pues ha hecho responsables al resto de partidos políticos a esa imposibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno que posibilitara que ahora mismo España no tuviera que repetir elecciones. Ahí la responsabilidad es un poco de todos, o al final miramos a la persona que estaba en funciones y al partido que está en funciones. Hombre, yo tengo que mirar al partido que está en funciones porque son ellos los que tienen
que tener el primer paso y tienen que dar el primer paso. Mi partido, el señor Pablo Casado, nuestro presidente nacional, se sentó con el presidente en funciones del gobierno, le puso unas estrategias y le puso unas medidas para llegar a unos acuerdos de Estado y nunca se tuvieron en cuenta. Por tanto, a nosotros que no nos miren diciéndonos que no hemos querido llegar a ningún acuerdo. Nosotros sí hemos querido llegar a un acuerdo, acuerdos de Estado, no acuerdos para favorecer a una formación política ni a otra, ni a la nuestra, acuerdos de Estado, pero parece ser que el señor Sánchez lo único que quería, y además a los hechos me remito, lo único que quería era convocar nuevas elecciones y ahí las tenemos, por tanto espero que la ciudadanía pues sea, además la ciudadanía la verdad es que son muy inteligentes y por supuesto ellos son los que hablan, ellos son los que deciden al final y espero que en estos momentos la gente sea consciente realmente de por qué en estos momentos no tenemos un gobierno y por qué tenemos que volver a ir a esas elecciones el 10 de noviembre. Veremos qué ocurre el próximo 10 de noviembre. También el Partido Popular aquí en Canarias ha sufrido cambios, nueva presidenta, María Australia Navarro al frente de la formación política y bueno, eso abre un camino también de expectativas nuevas al partido aquí en las islas, ¿no? Sí, vamos a ver, nuestro anterior presidente al final decidió irse como senador autonómico, yo creo que es una figura muy importante porque qué mejor voz que un palmero que esté en el Senado, que esté en Madrid, pues defendiendo nuestros intereses, porque él sabe perfectamente de la singularidad de nuestras islas, porque él se recorrió las 7 islas, y entonces dio paso pues a una nueva etapa que ahora es liderada por Australia Navarro, con las mismas ganas que él tenía, y por supuesto vamos a afrontarlo pues como en cualquier buena familia, no ha habido ningún abrupto, no ha habido ningún problema, y bueno, y como el día a día. Volviendo al Parlamento, otra de las situaciones que se ha dado esta semana es ese minuto de silencio que ha guardado toda la Cámara, ¿no?, en memoria de esa última víctima de violencia de género en Gran Canaria. Se habla de violencia de género prácticamente a diario, estamos sufriendo un aumento de los casos que es muy alarmante y en el que aunque la sociedad se está viendo implicada y más sensibilizada, parece que eso no impide que siga aumentando los casos de mujeres muertas, ¿no? Es gravísimo. Yo me quedo sin palabras porque sinceramente no lo entiendo, o sea, intento buscar una explicación cuando hablas con las personas que entienden de esto y que han estudiado los casos, no saben cuál es la explicación, o sea, puede ser una explicación desde el punto de vista de la educación, puede ser una explicación desde el punto de vista de que, es que no lo sé, o sea, no entiendo qué se le puede pasar a una persona por la cabeza para quitarle la vida a otra. Bueno, usted como mujer también lleva una carrera política amplia, hemos hablado también de otros cargos, ¿no?, que ha ostentado a lo largo de su vida, pero también como mujer tiene una etapa que es personal, una vida más desconocida para los ciudadanos, pero que también existe como la de cualquiera. No está casada, no tiene hijos, pero tiene, digamos, sus ojos, el niño de sus ojos es su sobrino. Sí, estoy casada, no tengo niños. Y efectivamente, Ricardo es mi sobrino, tiene 3 años y es mi devoción, es mi locura, es la locura de toda mi familia. Este año empieza el cole y la verdad que estoy muy ilusionada y muy contenta, ¿no? Como si fuera hijo suyo, porque al final los sobrinos además se les mima más, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que es verdad que mi hermana y mi cuñado son militares y eso de mimar a los niños, ellos dicen, los abuelos para mimar, los tíos nos tienen que ayudar a educar. Y eso estoy haciendo. Bueno, también la juventud, claro, la cercanía con los hermanos. Sí. Con respecto a eso, al hecho de ser mujer, ¿no?, siempre se ha hablado de las dificultades de la conciliación de la vida familiar, la vida personal, incluso a veces de ese estigma que se tiene sobre las mujeres que deciden no tener hijos, pues que es al final una decisión totalmente libre, ¿no? Pero siempre como que estamos un poco sometidas, ¿no?, a ese hecho social de hay que tener hijos, hay que seguir una línea de vida, ¿no?, un patrón que ya está estipulado, ¿no? Cierto, yo lo he padecido, yo soy una mujer que he decidido con mi pareja no tener niños y no por eso soy menos mujer ni soy mala persona, pero es verdad que hay personas que opinan eso y desde aquí sí quiero decirles que bueno, que no, que es una decisión libre, que es una decisión voluntaria, que puedo ser la mejor tía, que puedo ser la mejor hermana y que puedo ser la mejor hija y que para eso no necesito ser madre y por supuesto
mi respeto a todas esas mujeres que deciden ser madres, porque efectivamente es muy complicado esa conciliación de la que tú hablabas, de la vida familiar y la vida personal, pero también pido respeto a aquellas personas y a aquellas mujeres que hemos decidido pues encauzar nuestra vida desde otro punto de vista y no solamente de ser madre. Y en esa conciliación no hace falta tener hijos para no tener tiempo, porque evidentemente la actividad parlamentaria se lleva prácticamente todo el tiempo. ¿Tiene algún resquicio para ocuparlo en el ocio, en alguna actividad que le guste? A ver, sinceramente prácticamente no tengo tiempo, pero es verdad que ahora he intentado volver a retomar mis estudios de inglés, pero me está costando mucho y ahora con las elecciones a la vuelta de la esquina, pues bastante complicado. Pero bueno, lo sigo intentando, estudiando de noche, madrugada y vamos a ver hasta, no creo que termine el curso, pero bueno, lo voy a intentar. Vamos a cruzar los dedos y que sea posible. Bueno, pues en ese intento la dejamos. Muchísimas gracias por atendernos y nos seguimos viendo en el Parlamento. Muy bien, gracias a ustedes. El martes, el Parlamento guardó un minuto de silencio como muestra de rechazo al último caso de violencia machista en Canarias. Ocurrió el lunes en Gran Canaria cuando un hombre asesinó a su expareja a puñaladas mientras ella estaba en su centro de trabajo. El presidente ha condenado, en nombre de la institución, un crimen que, según sus propias palabras, produce dolor y preocupación a toda la sociedad. Thomas Good centró el debate en el pleno monográfico que celebró el viernes. A instancias del Grupo Nacionalista, la consejera de Turismo desgranó las acciones que se van a poner en marcha para mitigar esta crisis. La prioridad es mantener la conectividad con Canarias y para ello el Ejecutivo se suma a las medidas del Estado y desarrolla las acciones que van a aplicar las administraciones canarias. La conectividad es la clave y las soluciones girarán en torno a ella y a la promoción de las islas. 2 millones de euros que se destinarán desde esta consejería a reforzar la promoción del destino y que repercutirá en la mejora de la conectividad del archipiélago con nuestros principales mercados emisores de turistas. Los grupos parlamentarios coinciden en que hay que salvaguardar los puestos de trabajo y quieren asegurarse de que la dotación presupuestaria para relanzar el sector turístico quede anclada en los presupuestos de la comunidad autónoma, pero también en definir el modelo que necesita Canarias. Entre las medidas a adoptar, evidentemente, están las económicas, que deben ayudar a las empresas a soportar los gastos sabiendo que no van a recibir los ingresos esperados y proteger así la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo. Tenemos un problema, lo tiene el sector y lo tiene el Gobierno, que tiene que presentar unos presupuestos en las próximas semanas. Está contemplando el Gobierno la caída de recaudación que esta crisis va a producir. Y aquí hay una tarea muy importante que hacer para mitigar el desempleo que ya se está produciendo, que ya existe. Discutir de forma monográfica la quiebra de una compañía, una empresa privada y una multinacional es una muestra evidente de que Canarias es ultradependiente, tenemos un modelo económico y político ultradependiente. Entendemos que la primera cuestión sobre la que hay que incidir o sobre la que hay que intervenir es sobre la recuperación de la conectividad. Es urgente, es esencial, es imprescindible. Hacer frente al aspecto clave, a la conectividad. Más allá de introducir incentivos, tenemos que desplegar, señor presidente, una estrategia inteligente. Un sector turístico fuerte que necesita que sigamos atentos para lograr hacerlo más competitivo, menos dependiente y con mayor nivel de diversificación de riesgos. Esta experiencia nos debe servir a todos para hacer autocrítica. Entre las acciones propuestas se incluyen también el incremento de vuelos de varias compañías aéreas, la eliminación del IJIC a las empresas afectadas, la cobertura del coste de la seguridad social o un plan específico para aumentar la estancia media. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca comenzaba la semana dando detalles de su plan de trabajo para la presente legislatura. Alicia Van Ostende enumeraba sus objetivos, entre los que se encuentra un plan de soberanía alimentaria. También desean mantener el nivel de ayudas europeas para los agricultores y lograr una mejor comercialización de los productos agrarios producidos en las islas. Fomentar el autoconsumo de producto local y apostar por un plan de soberanía alimentaria son solo algunos objetivos que la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca asume de cara a la presente legislatura. Desde la Consejería de Agricultura queremos impulsar un llamado Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias. Diseñaremos esta hoja de ruta coordinada con todo el sector
en la que podamos analizar todos los aspectos relacionados con el sector primario mediante estudios tipo DAFO. Alicia Van Ostende retoma proyectos que comenzaron en la legislatura pasada, pero también afrontará nuevos retos, como por ejemplo mantener las ayudas ante el Brexit. La comparecencia encontró el apoyo general de todos los grupos que pidieron un mayor control de las explotaciones ganaderas y mostraron su preocupación ante la posible salida de la Unión Europea. Sector especialmente sensible en la época que vivimos. El Brexit ya está afectando a la producción, un 15% de menos de producción. Hablamos de una reducción de un 3,9, eso son más de 11 millones de euros en un sector que mira mucho para estas ayudas, que sabe lo importante que es para su supervivencia. Tenemos que velar por la seguridad alimentaria y, desde luego, por la autosuficiencia alimentaria. Nos ha encantado ese plan de soberanía alimentaria que plantea. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de potenciar el autoconsumo y agilizar los trámites burocráticos. Potenciemos nuestros productos es una cuestión fundamental, pero para eso hay que consumirlos. Y el mayor número de consumidores que hay en las islas son los 16 millones de turistas que nos visitan cada año. Y cuando hablamos de productos agroganaderos, pues hay siempre que enlazarlos con la potenciación de nuestra industria agroalimentaria y de proyectos que permitan que se consuman los productos canarios en sectores tan claves como es el turismo. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, las personas que trabajan en el sector primario tienen que dedicarse exclusivamente a ese trabajo y no deben estar perdiendo tiempo en luchar contra trámites burocráticos a la hora de tramitar subvenciones, a la hora de legalizar explotaciones. El sector primario supone el 2% del Producto Interior Bruto de Canarias y en él trabajan 16.000 personas. La consejera de Educación ha mostrado su preocupación por las apuestas deportivas y ha pedido ayuda a la Cámara para abordar este problema. También el de la obesidad. Entre sus retos ha enumerado la educación de 0 a 3 años o la mejora de las infraestructuras. Las apuestas deportivas se han convertido en un problema que algunos expertos comparan al consumo de heroína. Así lo ha expuesto la consejera de Educación, que ha dicho también que entre sus retos se encuentra el de la educación para menores de 0 a 3 años. Es también una prioridad la escolarización de 0 a 3 años, porque si nos comparamos con el resto de las comunidades autónomas, llevamos un gran retraso. 33 municipios canarios no tienen oferta ni de plazas públicas ni de privadas. Entre las propuestas de los grupos, las encaminadas a reducir la burocracia o a aprovechar la FP como herramienta contra el abandono escolar. En los últimos 10 años la matriculación, sobre todo en los ciclos superiores, ha aumentado por encima del 48%, menos en los ciclos medios. Y bueno, pues si nos pudiese dar el dato actualizado de las matriculaciones. Ese avanzar en las tareas, en menos tareas burocráticas, es avanzar también en otra cuestión que es fundamental para los centros educativos, que es que haya más autonomía para poder tomar decisión, porque eso es fomentar la democracia, la participación. Corregir la sobrecarga de los horarios de docencia, ampliar las plantillas docentes, garantizar unas ratios que permitan una organización innovadora con más horas de preparación de materiales curriculares específicos y para atender a la diversidad. La formación profesional se debe convertir en una herramienta para disminuir el abandono escolar temprano. Pero para eso tenemos que tener un sistema flexible en horario, en formación online. A nosotros nos parece esencial que podamos contar cuanto antes con el informe del Consejo Escolar de Canarias, un estudio que nos parece esencial, lo hemos estudiado en años anteriores, en la legislatura anteriores, nos parece que es de mucha utilidad. Es la segunda preocupación, no en vano, de los ciudadanos de esta tierra, la educación por detrás de la sanidad, y creo que sobre todo la educación como base principal para poder tener una buena calidad de vida, un empleo y, en definitiva, un futuro. La titular de Educación propone crear políticas diferenciadas según las necesidades de cada territorio para prevenir la desigualdad. Y en este mismo ámbito, este miércoles ha salido adelante una propuesta de Ciudadanos para que se mantenga la desgravación de 100 euros por familia por gastos escolares. La proposición no de ley, que ha contado con el apoyo de todos los grupos, recoge también la petición al Gobierno para que estudie la posibilidad de ampliar esa desgravación por cada hijo. Y además la PNL va más allá y es que insta al Gobierno a cuantificar lo que costaría aplicar esta medida, no solo
los 100 euros por familia, sino lo que consideramos que se debe hacer, que es aplicar de deducción 100 euros por hijo. Casi 5.000 personas esperan en Canarias para ser evaluadas como dependientes, una cifra que ha dado este martes la consejera de Derechos Sociales. La situación, en palabras de Noemí Santana, es difícil y preocupante. Todos los partidos se han mostrado dispuestos a aunar esfuerzos. Noemí Santana habla de listas de espera ocultas en dependencia. 5.000 personas esperan, según sus datos, a entrar en el sistema, una situación que ha calificado como grave. Cuando entramos en el gobierno sabíamos que la situación estaba mal, porque lo habíamos visto reflejado en los datos y en las estadísticas, pero no tan mal. La anterior consejera del área ha dicho que el problema se viene arrastrando desde hace años. Ningún político, ni mi antecesora, ni yo, falseamos ni maquillamos ningún dato, porque los datos vienen de los técnicos. Y me gustaría saber qué opinan los técnicos de lo que usted ha dicho hoy. Todos los grupos han coincidido en la necesidad de trabajar de manera conjunta para revertir estas cifras. Un canario o canaria dependiente tiene menos posibilidades de acceder a una ley, a un derecho, que si vive en otro territorio. Y esto es inaceptable. Por eso también nosotros abogamos de que es necesario que se ponga cuanto antes a funcionar en marcha la Ley de Servicios Sociales. Queremos igualdad para todas las islas, para todas las provincias y saber qué van a hacer al respecto. Poner en funcionamiento ya la Ley de Servicios Sociales, todos a una. El propio proceso de reconocimiento de dependencia resulta engorroso y dilata la obtención de tal condición. Santana ha reconocido que existe falta de personal y que se utilizan herramientas arcaicas para tramitar los expedientes, una situación que, según ha explicado, se está tratando de solventar. Las consultas públicas sobre la ley de cambio climático van a comenzar en una semana. Así lo ha asegurado el consejero del área, José Antonio Balbuena, durante su comparecencia en comisión parlamentaria. La ley del cambio climático comenzará a tomar forma en una semana cuando comiencen las consultas públicas, una norma que establecerá obligaciones para los ciudadanos y en el que también participarán científicos de las dos universidades canarias. Así lo ha asegurado el consejero del área en comisión parlamentaria. Todos los grupos coinciden en que este asunto es una prioridad. Mejorar la gestión de los residuos, como ya le dije, eliminar esas deficiencias, porque que ya en todas las islas pues no hay esas procesadoras de residuos y debemos pues trasladarlos a las islas capitalinas. El control de vertidos de aguas residuales al mar y a los acuíferos, también que lamentablemente se filtran al final con los acuíferos de los que bebemos o con los que estamos regando al final nuestros cultivos. Políticas participativas, políticas de concienciación, políticas donde ¿qué puedo hacer yo para que se mejore esta situación? Todos y cada una de las personas, desde el niño o la niña en infantil. Que estamos totalmente a favor, pero sí es verdad que sí le pido el consenso. Y le pido el consenso no porque se lo diga Luz Reverón o el Grupo Parlamentario Popular, porque lo dijo el presidente del Gobierno en su intervención de investidura. Llevar el territorio a la población, picárselo menudo y hacerle conocer a la población no solo los valores de nuestro territorio, que creo que es una tarea en la que hay que implicarse todavía más. Oportunidad para cambiar el modelo económico que tiene esta tierra y potenciar la economía azul o la economía verde. Pero también tenemos que prepararnos para las condiciones cambiantes. Un plan de transición energética para Canarias, la ley de biodiversidad y la modificación de aspectos de la ley del suelo serán las principales propuestas del Ejecutivo canario. Un problema de concentración de CO2 que no se va a poder reducir a corto, por lo tanto son medidas de mitigación que se reducirán, que tendrán sus efectos a largo plazo, y también medidas de adaptación, programas de adaptación que es para vencer los efectos que ya tenemos hoy en día palpables. Para la elaboración de esta ley canaria de cambio climático también se contará con la participación de los 7 cabildos y los 88 ayuntamientos de las islas. El Gobierno ha anunciado una revisión fiscal que permita obtener recursos para luchar contra la pobreza o para procurar a los ciudadanos una vivienda. Es lo que ha dicho el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, mientras que la oposición le ha pedido una bajada de impuestos. El Gobierno no entra en detalles. Dice el consejero de Hacienda que aún están trabajando en ella, pero que van a llevar a cabo una revisión fiscal para recuperar derechos. Revisaremos algunos impuestos que no impactarán
en las rentas bajas, que no impactarán en los consumos básicos, que no van a impactar en la gente de a pie y, en todo caso, impactarán en los que más tienen y esos recursos irán destinados a los que menos tienen. Desde la oposición piden una bajada de impuestos porque consideran que la coyuntura económica no es propicia para una subida impositiva. Canarias se está enfrentando a un enfriamiento de la economía, a una crisis que nos está viniendo encima. Mi grupo parlamentario lo tiene muy claro, no es el momento de subir los impuestos en Canarias. Ahora que tenemos 360 millones de superávit, ¿en qué justifica que se vaya a tocar, aunque sea mínimamente, el impuesto que grava la cesta de la compra? Los gobiernos con espacio fiscal deberán actuar y tomar medidas de manera efectiva, oportuna y buscar margen fiscal para una bajada de impuestos. Sin embargo, los grupos que apoyan al Gobierno sostienen que la recaudación fiscal es la base para el sostenimiento de los servicios públicos. No puede pasar desapercibido a la población que mientras ustedes siguen pidiendo aquí rebajas fiscales, han puesto en peligro el estado del bienestar, han rescatado a los bancos. Los impuestos son un medio, no un fin, un medio para el mantenimiento y la mejora de la sanidad, de la educación, de la acción social, de la justicia o incluso de la seguridad. Nos quedamos más con el mensaje de responsabilidad y rigor que nos quiere trasladar el Gobierno. El punto de equilibrio que se debe buscar entre ingresos y gastos para la búsqueda de esa sociedad moderna. Rodríguez se ha comprometido a ser firme contra el fraude. La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Rosa Dávila, compareció para referirse al último informe del Ministerio de Hacienda que indica que Canarias cerró el pasado mes de julio con un superávit de 360 millones de euros. Informe del Ministerio de Hacienda fuera publicado hace 2 días, donde indicaba que Canarias tenía un superávit de 360 millones de euros y que tan solo País Vasco y Baleares tenían superávit. El resto de comunidades autónomas tienen déficit. Por lo tanto, todas las falsedades quedan desmontadas. El anterior gobierno fue un gobierno responsable. Los delitos contra la libertad sexual y contra la vida se incrementan en Canarias. Así se refleja en la memoria de la Fiscalía relativa al año 2018, que este lunes ha entrado en el Parlamento. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha entregado el documento al presidente de la Cámara Regional, aunque los datos expuestos también se expondrán en la apertura del año judicial y se estudiarán con detalle en comisión parlamentaria. Ha aumentado, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual, algo los delitos contra la vida. Es una tendencia además que se observa no solamente respecto del año anterior, sino de años anteriores también, digamos, mantenida en el tiempo. Este viernes el Parlamento acogió una jornada transnacional sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Entre los ponentes, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Según los últimos datos oficiales, la explotación sexual ha crecido en Canarias en los últimos años más de un 20%. Esta jornada, organizada por el diputado del Común de Canarias, tiene el objetivo de visibilizar este problema y proponer soluciones legislativas desde el Parlamento para frenar a las redes de explotación sexual que operan en las islas. Ese es el objeto de esta jornada, visibilizar una esclavitud sexual que en Canarias está creciendo, que en España está creciendo, en el mundo muchísimo también. Pero bueno, nosotros estamos intentando resolver el problema en destino, pero también hay que tratar el problema en origen. Es decir, la cooperación internacional, judicial y gubernamental es absolutamente necesaria. Y yo espero que después de la celebración de esta jornada, algún grupo parlamentario tome la iniciativa de llevar a cabo una propuesta, o bien proposición no de ley, o bien una modificación de alguna de las leyes en materia educativa, porque en la educación es donde hay que incidir. El presidente del Parlamento ha recibido esta semana al senador por la comunidad autónoma Asier Antona. Con esta visita institucional concluye la ronda de encuentros que ha mantenido en las últimas semanas con los 3 nuevos senadores. Matos subrayó la importancia de mantener contacto permanente con quienes representan a la Cámara Regional en el Senado. Antona explicó que durante el encuentro habían hablado sobre los incendios de Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook y los posibles efectos del Brexit.
Este jueves en Madrid se celebraba la conferencia de presidentes de parlamentos autonómicos. Allí estuvo el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, que ha insistido en la necesidad de hacer frente a los retos comunes de las comunidades. Matos ha destacado el compromiso de todos con los objetivos de la Agenda 2030, la lucha contra el cambio climático o el buen gobierno. Ha acordado establecer mecanismos para la evaluación en transparencia. Destacaríamos por una parte todo lo que tiene que ver con los retos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático y por otro lado la transparencia y la gestión de buen gobierno de las diferentes asambleas. La dirección de la ONCE en Canarias visitó este lunes el Parlamento, donde se reunió con su presidente para continuar con las vías de colaboración que mantiene la entidad con las instituciones públicas. El encuentro tuvo como eje la falta de accesibilidad universal y como consecuencia la discriminación que sufren las personas con discapacidad en esta materia. Pues hasta aquí el programa de esta semana, pero ya saben que pueden seguir toda la actualidad en los Telenoticias y en Canarias Radio. También a través de la web radiotelevisióncanaria.es y en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una feliz semana. Adiós.